¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya nuestro espacio de puntos de vista por C9N. Seguimos analizando, conversando con los referentes y autoridades también sobre este proyecto de ley que tiene que ver con la Superintendencia de Pensiones, Jubilaciones y Pensiones, que recordamos, simplemente para una ilustración, obtuvo media sanción días atrás o semanas atrás en la Cámara de Diputados. Y hay posiciones bastante controvertidas respecto a los sectores y actores involucrados. Por un lado, funcionarios jubilados de distintas reparticiones, caso IPS, caso Citrande también, que solicitan, en este caso, la suspensión, la derogación o abrir una mesa de diálogo amplia en este caso. Y por el otro, la posición de las autoridades gubernamentales de la necesidad pronta de implementar esta superintendencia para justamente velar por el buen uso de los aportes de los trabajadores y ratificando ellos de que la superintendencia no va a disponer de los recursos de las cajas de jubilaciones. A propósito, ya le saludamos a nuestros invitados de esta noche, agradecemos su presencia. La economista Carmen Marín, ella es directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Muy buenas noches, Silvio. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta iniciativa tan importante que estamos impulsando. Así mismo. Y también le saludamos a Esteban Montanía, él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, el principal sindicato que justamente está también activando en este tema. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Silvio, a la audiencia. Agradecido también por la invitación y justamente esto es lo que nosotros buscábamos desde un principio, ¿verdad? Que se abra un amplio debate sobre este tema para que la gente comprenda y entienda qué es lo que se quiere hacer y por qué se quieren tocar los fondos jubilatorios y por qué el apuro, siendo que hace años se viene con esta cuestión, de repente ahora que va a haber un gobierno que se va y uno que viene tiene un apuro. Nosotros no encontramos justificativo de que se tenga que aprobar e implementar esta nueva ley. Ahora, Esteban, para que la gente entienda un poco mejor, en el caso de la ANDE, ¿cuántos funcionarios aproximadamente ustedes están aportando a una caja especial? Nosotros aproximadamente 4.500 afiliados, asociados, funcionarios permanentes del plantel permanente ANDE aportan a una caja de jubilaciones y también aportamos al IPS. Ya. ¿Y cuántos jubilados cuenta actualmente la ANDE? ¿Manejamos más o menos ese dato? No manejo los datos, pero debe estar entre los 1.000 aproximadamente desde su creación la caja. O sea, el jubilado de la ANDE se jubila por su caja y también por IPS. Se jubila por su caja y también por IPS. ¿Y ustedes temen que se toquen realmente esos fondos a través de la superintendencia? ¿Cuáles son las principales objeciones que tienen como trabajadores y como aportantes? Bueno, primero, así como dije, ¿verdad? El tema del apuro de que esto se trate a tambor batiente. Habla del proyecto de ley justamente en la nota que envía el presidente de la República de que esto se debatió y se acordó con los gremios, ya sea de trabajadores y de los gremios de empleadores. Sin embargo, nosotros no estuvimos en esa discusión. Es más, tanto es que cuando este proyecto se presentó y se volvió a retirar en el 2015, estuvo parado más o menos un año, casi un año y medio, se volvió a presentar en abril de 2017, donde se dice que se acordó con los gremios. Sin embargo, nosotros en julio aproximadamente del 2017 se presentó un proyecto alternativo que fue preparado por una empresa consultora de Moreno Ruffinelli y ese proyecto nunca fue tenido en cuenta. Entonces, hoy de repente a los apuros se saca el proyecto del Ejecutivo y se estudia y se aprueba prácticamente a libro cerrado, cosa que hace que la gente dude de la intención que tiene este proyecto de ley. Porque si se tenía una buena intención, se hubiera involucrado a los actores más importantes que tiene los fondos jubilatorios, que son los trabajadores y los empleadores. Hoy, trabajadores y empleadores están en una sola voz por el rechazo total de este proyecto que primero por las dudas que se tiene y segundo porque no hay 3.500 millones de dólares de razones
que son de los trabajadores, propiedad exclusiva de los trabajadores, que se pretende disponibilizar con la idea de supuestamente de supervisar los fondos. No, nosotros no nos oponemos a la supervisión ni a la fiscalización como quieren hacerlo entender. Para eso están los entes fiscalizadores que tiene el Estado, como la Contraloría y otros entes. ¿Y para qué crear un ente nuevo si no funciona el otro? ¿Por qué no hacemos que funcionen las instituciones? Pero vamos a hablar de un control, pero también queremos participar nosotros en la cuestión de fondo, que es dónde se van a invertir esos fondos, quiénes son los que van a recibir esos fondos y van a hacerlo trabajar. Correcto, ya estamos entonces entrando en tema con Esteban Montañez, secretario general de Citrande. Carmen, algunos hablan de que este proyecto se vino trabajando, se vino madurando, otros señalan que se madrugó la cuestión. ¿Cómo nace esta iniciativa? Ustedes como técnicos de Hacienda, como principales impulsores. Sí, mira, te quiero explicar un poco de historia en esta iniciativa que estamos trabajando. Yo creo que desde el Poder Ejecutivo de este tema venimos hablando aproximadamente más o menos del 2011, discutiendo de los desafíos que tenemos en esta materia. Y finalmente en el 2015 el Poder Ejecutivo, después de un amplio debate, la verdad que preocupan los comentarios porque no es la primera vez que estamos escuchando esto, preocupa porque la verdad es que nosotros ampliamente debatimos con todos los sectores, nos acercamos a las cajas previsionales, con todos los empleadores, los empleados, a explicarles de cuál es el desafío de esto, cuál es la urgencia de esto. Finalmente se envió al Congreso una versión después de vuelta con una serie de discusiones sobre algunos puntos que nos objetaban y que nosotros estábamos totalmente de acuerdo, puntos que se han incorporado al proyecto y en función a eso se vuelve a llevar al Congreso. O sea que no se debatió, yo creo que es absolutamente mentira, lo que sí no llegamos a un acuerdo, pero la realidad es que es demasiado importante que trabajemos de manera conjunta y postergar una cuestión tan necesaria para el país no nos parece adecuado. Yo no digo, nosotros no decimos que se trate ahora mismo urgente, no, bajo ningún punto de vista. Estamos abiertos a seguir debatiendo, a seguir trabajando con todos los sectores, explicarles cuáles son las preocupaciones, explicarles artículo por artículo de qué es lo que busca esta iniciativa. O sea, en materia de debate yo creo que hicimos bastante, pero sin embargo es claro por los comentarios que estamos y por todos los, digamos, los análisis que están llevando a cabo los demás sectores, evidentemente no estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, yo te quiero explicar un poco, Silvio, y de verdad, gracias por darnos la oportunidad de compartir con la ciudadanía para explicar un poco también de esta cuestión tan urgente. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Y acá, por algunos sectores vemos cierto tipo de confusión. Acá lo que se busca es establecer un mecanismo de control. Acá no se busca manejar ni administrar los fondos previsionales. El objetivo de este proyecto es supervisar y regular. Y te digo más concretamente, establecer las reglas de juego, digamos, marcar esas reglas que son tan necesarias. Hasta ahora no tenemos ningún tipo que hoy de regulación. Que hoy no tenemos unas normas básicas en materia de regulación de inversiones. Acá esto no significa un cambio en ajustes paramétricos, por darte un ejemplo, ajuste de edad, ajuste de cálculo de jubilaciones, no, bajo ningún punto de vista. Esto es control de los recursos, de los ahorros previsionales, que son los ahorros de nosotros, los trabajadores, y también de los jubilados. Acá estamos hablando de ahorros de más de 700.000 trabajadores activos, más de 100.000 jubilados. Y mira, Silvio, te quiero comentar un poquito más. Experiencias ya tuvimos, pero tremendas cuestiones que el fisco tuvo que hacerse cargo. Uno de ellos es el caso de la caja bancaria, ¿verdad? Que es un ejemplo que venimos compartiendo y comentando para que la ciudadanía también sepa por qué es urgente esto, ¿verdad? Por estas cuestiones de malas administraciones, digamos desde el 2008 más o menos el Ministerio de Hacienda viene haciendo transferencias. La caja bancaria que en su momento compró un banco en quiebra. Claro, y bueno, y sucesivas, digamos, malas decisiones, malas administraciones, y que finalmente
costó al Estado, al fisco, la verdad que hay que decir que con recursos nuestros, porque esos son recursos que estamos pagando hoy día con impuestos, ese simple ejemplo está costando al Estado más de 17 millones de dólares. Y si damos un ejemplo de qué el Estado podría hacer con esos recursos, por ejemplo, podría estar ampliando la cobertura de programas sociales, como por ejemplo la pensión no contributiva, que es una herramienta de política tan importante para el Estado. Y te digo más porque hicimos un cálculo rápido, con ese monto, simplemente esto de lo que el Estado está aportando con nuestros recursos a la caja bancaria, estamos hablando de más o menos 16.000 adultos mayores en un año. O sea, eso es más o menos el costo, ¿verdad? Hay varias cuestiones que estamos debatiendo, que estamos discutiendo, pero de vuelta, nosotros estamos listos para aclarar todas las dudas que tengan y escuchar las preocupaciones de todos los sectores. Y de vuelta, por eso, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Y de nuevo, reitero que esto bajo ningún punto de vista se trata de administrar los recursos previsionales. Interesante las propuestas expuestas por nuestros invitados. Queremos compartir justamente también un material que han preparado también compañeros sobre este mismo tema, recordando también que esta semana los gremios de la UIP y la FEPRINCO han convocado igualmente a una reunión urgente y señalan también ellos sus cuestionamientos a este proyecto de ley sobre la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Conozcamos un poco más esta problemática. La ley de superintendencia de jubilaciones deberá ser estudiada esta semana en la Cámara de Senadores en medio de opiniones dispares de distintos sectores. El proyecto busca regular y supervisar las jubilaciones de los aportantes en nuestro país con la creación de una superintendencia que reglamentará las inversiones de los fondos administrados por entidades jubilatorias. La iniciativa surgió del Ministerio de Hacienda, donde argumentan que la ley ayudará a controlar el uso de los fondos. No podemos tener administradores de fondos previsionales que no estén regulados, ¿verdad? Y que se manejen de manera totalmente arbitraria. Eso es lo que tenemos hoy, un partido de fútbol sin reglas. Acá principalmente estamos hablando de proteger los derechos de los trabajadores, de los aportantes, y específicamente buscamos transparentar la gestión de la administración de estos fondos previsionales, ¿verdad? Transparencia significa que se realicen auditorías externas de manera regular, que se realicen publicaciones periódicas de estados de resultados, que se realicen estudios actuariales, ¿verdad? Que las inversiones que se lleven adelante se hagan en instrumentos que cuenten con calificación de riesgo, ¿verdad? Lo importante es simplemente que existan reglas claras al respecto de dónde se ponen esos recursos, ¿verdad? Y que sea transparente, que sea monitoreado. El proyecto busca crear un comité asesor de inversiones y una superintendencia donde participarán representantes del Banco Central del Paraguay, Ministerio de Hacienda, de Trabajo y el Instituto de Previsión Social. Pero lo que cuestionan los gremios es el gran poder que tendrá el superintendente y la falta de participación de los aportantes en las comisiones. Empresarios, sindicalistas y miembros de las cajas elevarán al Senado una nota en la que indican que rechazan completamente la eventual normativa. Vamos a pedir el rechazo total a senadores y vamos a pedir que se forme una bicameral junto con nosotros, con todos los sectores afectados, para tratar un buen proyecto de ley. Hay que tener en cuenta que ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la utilización de los fondos de los jubilados, estamos hablando de la plata del sector privado, no estamos en la plata del sector público. Por eso es la preocupación, que sí, que hace falta una regulación, totalmente de acuerdo, hace falta regulación y control a todas las cajas, pero la plata no se puede tocar sin nuestra participación. La FEPRINCO propuso la redacción de un nuevo proyecto de ley, mientras que los representantes de los trabajadores anunciaron una movilización todavía sin fecha concreta. Funcionarios de la ANDE ya iniciaron las medidas este lunes. Realmente nosotros estamos muy, pero muy preocupados porque este es un tema que afecta no solamente a los activos, sino también a los compañeros pasivos, quienes ya están jubilando y están disfrutando de la jubilación. Hoy se ve peligroso
peligrado esos fondos ante un escenario que preocupa porque a nosotros, que somos los principales actores de esta cuestión de los fondos jubilatorios, somos los aportantes, somos los dueños del dinero, no nos tienen en cuenta en la discusión de un nuevo modelo que quieren implementar en el país. Lo que más cuestionamos es que ellos aprueban un proyecto de ley, hoy tienen media sanción, es que a nosotros no nos tienen en cuenta, nosotros no estamos en la discusión. Por su parte, el único sindicato a favor del proyecto son los funcionarios del Ministerio de Hacienda, quienes consideran urgente y necesaria la aprobación de la ley. La ministra Lea Jiménez remitió una nota a la Cámara de Senadores para que los mismos traten el proyecto lo antes posible, al mismo tiempo en que se puso a disposición de los legisladores para profundizar las explicaciones. El proyecto ya cuenta con media sanción de los diputados. Posiciones sobre este proyecto de ley. Estoy mirando también un material emitido hoy por la Oficina de Comunicaciones de Hacienda, donde insisten en que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones realizará, por ejemplo, dice doctora, un monitoreo y control a las entidades, requiriendo la publicación periódica de balances, auditorías, estudios actuariales, lo que permitirá minimizar la posibilidad de que volvamos a tener situaciones de malos manejos y pérdidas de aportes, como los casos que señalaba Caja Bancaria, y también se agrega lo de Cajuy, que fue otro mal ejemplo. Sí. Es así, Silvio. Mira, es simplemente transparentar la gestión de las entidades, de las administradoras, de los fondos previsionales, es establecer, como te había dicho, reglas de juego, parámetros claros en los cuales se tienen que regir estas administradoras. Y de vuelta, como te decía, esto es demasiado importante. Bajo ningún punto de vista esto se trata de administrar los fondos. Y ahora bien, te quiero comentar un poco más, Silvio, al respecto del proyecto que estamos impulsando, y al hablar de este tema del Consejo Asesor, del Consejo de Inversiones, son dos instancias que crean el proyecto. Por un lado está el Comité de Inversiones. ¿Qué es lo que va a buscar? En primer lugar, te quiero decir que ese Comité de Inversiones va a estar representado por integrantes del Ministerio de Hacienda, Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Trabajo. Representantes de las entidades previsionales, públicas y privadas, y como así también representantes de trabajadores y de jubilados. Eso es algo... ¿Qué te interrumpa? O sea, que sí. En ese comité va a estar, por ejemplo, el representante de la Caja de la Ande. Hace así. Representantes de las entidades previsionales públicas y privadas, así como representantes de los trabajadores y expertos designados por los jubilados. También te quiero comentar un poco, porque esa es una instancia que se crea que es demasiado importante. Una instancia más. Claro, acá lo que van a hacer, el objetivo principal de este comité es establecer criterios básicos de inversión. Te quiero dar un ejemplo más concreto. Hay un artículo en la ley en el que se establecen todos los tipos de activos a los cuales van a poder ser destinados estos fondos. Uno de ellos es crédito, puede ser bonos del tesoro, instrumentos emitidos por bancos, N tipos de instrumentos. Este comité asesor, este comité de inversiones va a establecer cuáles van a ser esos criterios básicos de diversificación. ¿A qué me refiero con esto? Y yo creo que es algo demasiado sencillo, ¿verdad? Hoy no podemos tener casi el 70% de los fondos previsionales en un mismo tipo de instrumento, que es lo que nos está pasando, como por ejemplo con el IPS. Sí, veíamos en estos días. Sí, específicamente. Y bueno, exactamente. Y ese tipo de situaciones son las que queremos evitar. Establecer parámetros mínimos para que estas administradoras puedan diversificar sus instrumentos. Ahora bien, es demasiado importante este comité, Silvio, y te quiero explicar un poquito más. Otro punto clave de este comité es que este comité, digamos, las sesiones de trabajo van a ser convocadas por el superintendente. Este comité va a tener, digamos, poder de decisión en esta materia. Eso implica que el superintendente, bajo ningún punto de vista, y de vuelta te reitero porque esto es clave, bajo ningún punto de vista va a poder establecer
algunos parámetros, algunos criterios que no hayan sido aprobados por el Comité de Inversiones. O sea, lo cual implica que acá no se trata de una cuestión en la que no es participativa. Esto es demasiado claro, pero nosotros, como te decía hace rato, estamos disponibles para seguir aclarando y debatiendo sobre este tema tan importante. Por otro lado, las distintas cajas van a seguir teniendo independencia en cuanto a su administración, su manejo y sus inversiones. Mira, bajo ningún punto de vista, acá se va a establecer, o se establece cuáles van a ser, qué porcentaje de sus activos o cómo tienen que hacer esas inversiones. Es decir, a ver, la política de inversiones va a ser establecida y es facultad absoluta del administrador. Acá no modifica eso. De vuelta, como te decía hace rato, no se trata de sacarle autonomía a las cajas, bajo ningún punto de vista. Esto es control del manejo de los fondos. Y en el caso del comité de orientación. Claro, o sea, el comité establece, digamos, las reglas de juego en materia de inversiones. Correcto. Con el objetivo específico de diversificar. Silvio, yo solamente... Ahí te interrumpo un ratito de vuelta vamos a seguir tocando esos siguientes aspectos. Esteban, estás escuchando atentamente a la explicación de la economista del Ministerio de Hacienda. ¿Qué aspectos, qué podés hacer, qué señalamientos? Primeramente, puso como ejemplo el caso de la caja bancaria, ¿verdad? Y Cajubi. El caso de la caja bancaria, se acordarán ustedes haciendo un poco de historia, fue el ingeniero Guasmosi, cuando era presidente de la República, que liberó que los fondos previsionales puedan ser depositados en los bancos privados y después llevarlos a la quiebra. De eso no hay que olvidarse, que fue agentes del gobierno quienes propiciaron la quiebra de la caja bancaria, de la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores, con inversiones direccionadas por el gobierno. Es lo que se quiere volver a hacer ahora. Eso es lo que se quiere volver a hacer ahora. Imagínense, en el comité de inversiones van a estar 4 agentes del Ejecutivo. Ministerio de Hacienda, Banco Hacienda, Central. Trabajo, Banco Central, el otro es el Comité de Valores. Nacional de Valores. Comité Nacional de Valores, entonces 4. Mira, y de los cuales con 7 es mayoría. Esos son puntos demasiado, de verdad, esos son puntos claves. O sea, si esas son las cuestiones que les preocupan, nosotros podemos seguir debatiendo. Pero y bueno, justamente eso es la cuestión. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué nosotros no somos simios? Porque parece que la gente cree que nosotros somos simios y que no pensamos y que no nos preocupamos, así como dijo la ministra, que nosotros tenemos que ser lo que más debemos preocuparnos por los fondos jubilatorios de nuestros afiliados, de nuestros asociados. De hecho que estamos preocupados y no hay confianza en esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué si hay una urgencia? ¿Y por qué si hay una necesidad de aprobarlo ya? Y aprueban entre gallo y medianoche y a libro cerrado. Realmente desde el 2014 venimos discutiendo. Está bien, vinimos discutiendo, pero nunca nos pusimos de acuerdo. O en aquellos momentos nunca se pusieron de acuerdo. Y al gobierno actual y al que va a venir, tiene que llamarle la atención que hoy gremios antagónicos como los trabajadores y empresariales estén unidos y están diciendo, no, rechazamos esto. Queremos saber cuáles son los puntos que preocupan. Bueno, pero vamos a sentarnos a discutirlo ahora. Estamos haciendo, estamos dialogando con todos los sectores. Es muy fácil apuñalarle por las costas al trabajador y decirle, bueno, te metí una clavada, ahora vamos a sentarnos a conversar después que aprobaron a ciegas prácticamente. Ni los diputados que estaban en la sesión conocían del proyecto de ley y nosotros mucho menos porque, o sea, conocíamos así, después nos esperábamos que se apruebe así. Porque ¿cuándo se trató esto en diputado y se aprobó? En diputado se trató un miércoles y se postergó por 8 días. Ese miércoles en que se postergó al viernes siguiente, o sea, el viernes hubo una reunión en el Ministerio de Justicia y Trabajo con los gremios industriales, la FEPRINCO, la UIP, estuvieron algunas centrales, estuvieron los representantes de la mayoría de las cajas, estuvo el ministro Sosa y se acordó ahí de que esto se iba a postergar por lo menos su estudio hasta el 31 de mayo para que se discuta bien con todos los sectores el proyecto de ley. Sin embargo, se aprueba el 16 de mayo, día después de un largo feriado. Ni nosotros estábamos enterados de que ese proyecto se iba a tratar ese día. Así que, entonces, de vuelta, hay una descoordinación entre ustedes y lo que es el proyecto. No, bajo ningún punto de vista. Como hablamos hace rato, es súper importante para nosotros que ustedes nos digan
cuáles son las preocupaciones. Y quiero dar un ejemplo, Silvia, necesito que me des una oportunidad. Porque lo que veo que lo único que, o sea, en uno de los puntos que sí estamos de acuerdo es el objetivo. Es el objetivo general, y me incluyo también, ¿verdad? En el sentido de que se requiere contar con un marco regulatorio. Ahora, ¿en qué condiciones y con qué autoridades, con qué instancias? Mira, es demasiado importante que sigamos hablando de este tema y que ellos de vuelta, como así, todos los trabajadores y todos los que están involucrados en este tema nos digan cuáles son los puntos que preocupan. Yo con eso no digo de que se trate urgente, bajo ningún punto de vista. El punto es que no podemos seguir postergando esta cuestión tan necesaria y tan urgente. Es importante que se impulse ya este proyecto y que sigamos debatiendo y discutamos sobre los puntos de una manera transparente como lo venimos haciendo. Ahora bien, sobre ese punto de que se trató y no sé qué... Sí, que tampoco ustedes estaban al tanto. Yo por lo menos no estábamos al tanto, pero no se trata de una cuestión de descoordinación. Este proyecto desde el 2015 lo venimos debatiendo y me preocupa mucho cuando se habla de, y quiero usar esa palabra, de manotear los fondos, porque no es eso. Sí, o sea, acá es demasiado importante. Y no sé si por desconocimiento, yo creo que es por desconocimiento y por eso de vuelta creo que es la tercera vez que te estoy agradeciendo por darnos el espacio, porque es importante para nosotros que la ciudadanía sepa. De vuelta, el objetivo claro acá es controlar el manejo de los fondos. Y cuando hablaba el señor de lo que pasó con la caja bancaria, pero por supuesto que se entiende que eso se da en un contexto de crisis también, pero no se puede desconocer que también hay innumerables denuncias de mala administración, y eso se da, eso es lo que pasó en la Cajú, y eso es algo que es de público conocimiento que no podemos desconocer. En el caso de la Cajú, más de 500 millones de dólares perdidos hasta ahora, si hacemos un cálculo, digamos, en valor presente. ¿Eso cuánto significa, Silvio, para apoyar al sector vulnerable? ¿Cuánto significa en materia de políticas públicas? O sea, el objetivo, yo veo que estamos de acuerdo, hay algunos puntos que seguramente podemos seguir discutiendo, pero no podemos seguir postergando la transparencia de la gestión de las administradoras, de los ahorros de los trabajadores. ¿Cuántas cajas actualmente están en el caso del sector público son cajas públicas, son 8 cajas. Mira, yo te quiero contar otra cosa también, ¿verdad? Que es demasiado importante. Casi todas las cajas están en una situación deficitaria en términos actuariales, ¿verdad? Y te quiero contar un poco la situación de caja fiscal. En el caso de la caja fiscal, nosotros tenemos en el sector de las fuerzas públicas, por ejemplo, eso está costando más o menos al Estado al año más de 130 millones de dólares. En el caso del sector civil, la parte del sector docente, ese sector es deficitario. Y ese sector es deficitario por los innumerables ajustes en la norma que venimos haciendo. O sea, acá hace falta establecer mecanismos de control y partir de ahí. Y te quiero comentar más, nosotros somos plenamente, entendemos de la situación y de la preocupación de todos los sectores. Y sabemos, compartimos de que hay desafíos importantes y claves que hay que avanzar en materia de seguridad social. Eso es algo demasiado importante. Ahora bien, en lo que respecta de vuelta al proyecto, hay un consejo asesor técnico político que se crea. ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, ese consejo asesor va a estar integrado por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y Banco Central. Digamos que se conforma un cuerpo colegiado, una instancia de diálogo con todos los sectores, a partir del cual evaluar y establecer cuáles van a ser los lineamientos para empezar a hacer ajustes que sean necesarios en materia de seguridad social. O sea, acá hay que separar las cosas. Yo te digo más, porque hoy estamos hablando de innumerables ajustes en las distintas cajas previsionales que no tienen parámetros claros en materia de, por ejemplo, estudios actuariales y cuestiones claves que hay que tener en cuenta para esos ajustes paramétricos. O sea, no se puede cambiar, establecer beneficios sin cálculos previos, ¿verdad? Eso es algo clave. Claro, yo tengo una jubilación en función a ciertos parámetros. Esos parámetros no se establecieron sin ningún fundamento. Eso está respaldado, debe estar respaldado en un estudio actuarial, estudios técnicos que necesitan este tipo de ajustes. Con eso lo que quiero es separar las cosas, ¿verdad? Por un lado, este proyecto es exclusivamente de control de fondos. Por otro lado, se establece un cuerpo colegiado,
un espacio de diálogo con todos los sectores donde vamos a empezar a debatir y discutir todo lo que se necesite en materia de seguridad social. Esto es importante porque es algo que no tenemos hoy día. Y por otro lado, te quiero comentar un punto específico, cambiando, digamos, de tema. En el caso de lo que es Caja Ande, nosotros estuvimos analizando internamente y exhaustivamente la situación de la Caja Ande, que tiene digamos, un componente importante en materia de créditos. Es decir, más o menos el 80%, nos comentaba el presidente de la Caja, más o menos el 80% de los fondos están colocados en créditos, ¿verdad? Esto es algo que yo no tengo certeza, solamente estoy repitiendo lo que el presidente de la Caja nos manifestaba, ¿verdad? Te quiero comentar un poco. 80% de sus activos están en crédito. Ellos dicen, acá estamos preocupados porque en la ley dice que solamente 20% van a poder establecer en crédito. Mira, este es un instrumento que tiene una rentabilidad de 15%, morosidad casi cero. Y bueno, ese es un punto realmente muy importante y que es atendible. O sea, si es así, si es como dice realmente, donde la rentabilidad es importante, más alta que los activos que te ofrece el mercado financiero, donde la morosidad es casi cero y no hay casi riesgo, o sea, no tiene sentido sacarle esa potestad. Entonces, ese es un punto que nos parece clave y que sí hay que ajustar. El caso concreto de la ANDE, ¿verdad? Es un punto importantísimo y que nos parece importante. ¿Qué manejas del funcionamiento actual de la Caja de la ANDE? Antes de contestarte la pregunta, estaba hablando la economista del tema de la caja fiscal. Sí. Yo creo que la caja fiscal es como una tesorería. Eso tenemos que ser sinceros y eso es responsabilidad del Ministerio de Hacienda que funcione así. El trabajador del sector público que aporta a la caja fiscal aporta creo que 16-17%, sin embargo el Estado no pone ninguna contrapartida. O sea, el trabajador nomás aporta y se jubila con su aporte. Y esos dineros están guardados en el Banco Central del Paraguay. ¿Y por qué el Ministerio de Hacienda tiene que meterlo todo en una misma bolsa? Recién estaba diciendo el caso de la ANDE. Entonces, la caja fiscal tiene un problema, es una tesorería, ahí se le descuenta al trabajador, se pone en una caja. Por eso hablábamos hace rato de este cuerpo colegiado, asesor político. Se le pone en el Banco Central del Paraguay, se guarda su dinero. Y a nosotros nos preocupa que el Banco Central del Paraguay, que no tiene nada que ver con la seguridad social, va a ser el presidente de la superintendencia. Es la propuesta que tiene la ley. Hay un superintendente designado por el presidente de la República con una terna que va a estar conformada por estos tres representantes del Consejo. O sea, hay una terna y a partir del cual el presidente de la República designa. O sea, esos son demasiadas cuestiones claves. No hay que irse por las ramas. La propuesta de la ley es de que la terna van a ser el Ejecutivo. Y el Ejecutivo cree que el Banco Central, el representante del Banco Central tiene que ser el presidente de la superintendencia. Imagínense, el organismo que tiene que resguardar los fondos va a ser el presidente. El Ministerio de Hacienda, que no tiene nada que ver con la seguridad social, que tiene que buscar... Espera, déjame terminar la idea. Esto es control de fondos. Tenemos que resguardar el Ministerio de Hacienda, que busca recaudar. Va a ser el segundo componente. Y el tercero va a ser otra vez el Ministerio que de alguna forma tiene que ver con la seguridad social, el Ministerio de Justicia y Trabajo. Entonces, con el cuento de que vamos a controlar, y bueno, pero acá se está sacando, en el artículo 13 del proyecto, se le saca autonomía a las cajas, se le saca, hay que leer. Ahí prácticamente pueden ellos intervenir, puede cambiar, puede suspender, puede contratar auditorías internas. Quiero entender, así como la superintendencia de bancos, por ejemplo, establece ciertas políticas. Tiene atribuciones básicas de establecer un mecanismo de control. ¿Y dónde está la autonomía? Y ahí tiene un ente regulador y tiene que tener potestad de intervenir. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué voy a hacer yo con el informe? Voy a agarrar, informar, señores, acá identificamos una falla administrativa en el caso de la caja, qué sé yo, bancaria. O sea, yo creo que es claro que necesita unas ciertas facultades mínimas. Por eso se llama superintendencia, porque tiene un superpoder. Sí, bueno, tengo que hacer una pausita, sí, ¿me permiten? 20:41, retornamos en instantes.
Bueno, seguimos nuestra charla con la economista Carmen Marín, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, y también con Esteban Montanía, secretario general del Citrande. ¿Hace cuánto de aporte, en tu caso, a las dos cajas, Montanía? El mío, 30 años. ¿Ya estamos? 30 años de aporte tengo. Hace 30 años que estoy en ANDE, estoy aportando a la previsional y a la caja de jubilación de la ANDE, ¿verdad? Estaba hablando la compañera del tema de la caja de jubilaciones de ANDE, ¿verdad? La caja de jubilaciones de ANDE hace negocio con sus afiliados. Gracias a eso los compañeros de trabajo tienen su casa, tienen su auto, porque el interés que retorna es uno de los más benignos para el trabajador. Entonces puede pagar, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros prácticamente no tenemos morosidad porque el descuento es, vamos a decirle, compulsivo, ¿verdad? O sea, ya se descuenta automáticamente del salario de los compañeros. Entonces, o sea que la caja cumple como una función social también. Cumple una función social con sus trabajadores y aparte de eso hace que sea sostenible, ¿verdad? Para poder cumplir con su misión el día que se jubilen los compañeros. Hoy estamos con algunos problemas, justamente porque los sucesivos gobiernos, y específicamente que se va, no está reponiendo a los compañeros que se jubilan, ¿verdad? Nosotros tenemos aproximadamente 700 o más compañeros que se jubilaron y no se repusieron esos compañeros. Entonces eso hace que se afecte también el aporte. El flujo de aporte. El aporte, exactamente, y tengamos algún problema, pero que hoy estamos trabajando para que eso se pueda agilizar y se pueda reponer, ¿verdad? A nosotros realmente nos preocupa esta situación, primero porque nos dejaron fuera de la discusión, y yo no estoy de acuerdo con la economista que dice que es urgente que lo hagamos, pero ¿por qué? ¿Por qué no se espera al gobierno que viene? Porque estamos sin control. Está bien, pero siempre estuvimos sin control. Bueno, yo me acuerdo cuando el ingeniero Guasmosi subió, y apenas subió y dijo, el IPS va a quebrar. ¿Y cuántos años hace que el ingeniero Guasmosi se fue con la caja? La IPS, el Fondo Provisional IPS es uno de los más sustentables. ¿Por qué? Porque su relación entre activo y pasivo es de 11-1. Sí, o sea, 11 aportantes por un jubilado. Entonces, nunca va a quebrar una caja de esa envergadura. Y después se traen modelos que en otros lados fracasaron. Nosotros tenemos que reconocer acá que tenemos una fragilidad institucional por todos los lados. De repente un senador como González Dar te puede joder y manejar la justicia y te puede joder. Nosotros nos preocupa, por ejemplo, que esta SACIR, que es una de las empresas que ganó la licitación del aeropuerto, la duplicación de la ruta 2 y 7, y justamente que el comité de inversión diga, a la pucha, a SACIR hay que petarle, ahí entra bien los peajes, nunca va a perder eso. Pero ¿quién me garantiza si SACIR donde se va fue echado a patadas? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que discutir. A nosotros nos preocupa la garantía del retorno y que finalmente los fondos jubilatorios sean dilapidados y no pueda cumplir con su rol social de la jubilación, que es un derecho del trabajador. Hoy, no sé, por decirte un porcentaje, al 80% de esos fondos jubilatorios están en una sola canasta, que son los bancos, ¿verdad? Te quiero explicar un poquito ahí el contexto de las dos cajas más grandes del país, digamos, lo que es Caja Fiscal y Instituto de Previsión Social, que aglutinan, yo creo que más del 90% de los afiliados activos. Eso significa en un valor de más o menos 3.000 millones de dólares que están administrando ambas cajas. El 60% de esto le corresponde, te digo, números aproximados, al Instituto de Previsión Social y la diferencia a la Caja Fiscal. Son situaciones muy distintas que necesitan de, digamos, un análisis diferente. En el caso de la Caja Fiscal, sí. En el caso de la Caja Fiscal, nosotros tenemos, digamos, o sea, la Caja Fiscal tiene inversiones en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo, que está permitido por ley, digamos, ¿verdad? Pero es el único instrumento donde se puede invertir. Entonces, por otro lado, tenés el 76% de todos esos recursos que es el 41% de ese 3.000 millones de dólares, que son más o menos 1.200 millones de dólares, están hoy en una cuenta en el Banco Central que está perdiendo valor, y está perdiendo valor desde hace muchísimo tiempo. Está perdiendo valor día a día por el efecto de la inflación, ¿verdad? Y intentamos desde el Ministerio de Hacienda ajustar esa norma
para que nos permitan, digamos, tener un abanico un poco más, un espacio más para poder ampliar las inversiones, por supuesto bajo criterio de seguridad, ¿verdad? Pero en el Congreso no nos permitieron. Entonces, esas son las cuestiones que hay que sentarse a debatir. Eso es dinero que está perdiendo. Tendría que pasar por la superintendencia. Claro, que no pasar por la superintendencia, porque una vez que se implemente esto, esa caja fiscal va a tener su autonomía en el plazo requerido y va a tener que establecer su política de inversiones. Eso va a significar rentabilidad para la caja. Por otro lado está la situación de IPS. Como te mencionaba hace rato, IPS tiene más o menos 1.700 o un poco más millones de dólares, ¿verdad? De los cuales la mayor parte están en un tipo de instrumentos en el mercado financiero. Esas son las cuestiones. O sea, acá tenés un problema con la concentración de un fondo que está perdiendo dinero, en el caso de la caja fiscal, y tenés el otro que es de concentración en algún tipo de instrumento. Y la clave es la diversificación. La clave es diversificar, o sea, es tan simple. No podés poner todos los huevos en una misma canasta, porque si se te cae se rompe todo. Ese es el tema. Tengo que ir redondeando, Carmen. Finalmente, ustedes como Ministerio de Hacienda, aguardan que esto se siga debatiendo en la instancia legislativa y también en la instancia administrativa. Vamos a seguir debatiendo, explicando a la ciudadanía, discutiendo con todos los sectores involucrados y analizando todos los puntos que les preocupan para finalmente tratar de consensuar en alguna propuesta que trate de cumplir el objetivo que es el resguardo de los ahorros. Correcto. Esteban Montanía, en el caso de ustedes también con el sector empresarial en una sola línea. Estamos en una sola línea y lo que me preocupa nomás lo que dice la economista de que vamos a seguir discutiendo. Sin embargo, hay una nota ahí del Ministerio de Hacienda de la ministra que se fue al presidente de la Cámara de Senadores diciéndole de que se estudie esto lo antes posible. Mira, eso no dice bajo ningún punto de vista. Estamos a disposición para ir a explicarle los pormenores de la ley, ¿verdad? Eso no dice bajo ningún punto de vista. Es ponernos a disposición. Entonces, nosotros estamos organizados. El viernes 10 tenemos una reunión con todos los sindicatos afines y todos los sectores sociales que van a ir a participar con nosotros en Citrande y queremos discutir ampliamente. Estamos de acuerdo de que tenemos que discutir el tema de la inversión. Es necesario y estamos de acuerdo con eso, pero hagámoslo todos juntos. Bueno, gracias Esteban, gracias. Muchas gracias. También a vos. Bueno, cerramos puntos de vista. Continúan las noticias en C9N. Buenas noches.